Nosotros, como sabemos, hemos estado en las últimas semanas tratando la doctrina de la iglesia o eclesiología, una doctrina fascinante, de trascendental importancia para nosotros, por lo que ello implica para nuestra vida. Ya nosotros consideramos los aspectos que tienen que ver con la disciplina eclesiástica, sus propósitos fundamentalmente para el bien de las almas, también para el bien de la iglesia local, para lograr y mantener la salud espiritual en el creyente y en la iglesia. La disciplina eclesiástica es el medio que Dios ha dado para lograr nuestra santificación personal, para lograr que Cristo sea formado en nuestros corazones, para lograr que la santidad sea algo real en nosotros. Consideramos los aspectos que tienen que ver con la disciplina formativa, a la cual cada creyente es llamado a vivir continuamente. Estamos llamados a formarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa formación se logra cuando instauramos una disciplina continua, creciente. Disciplina que trae como resultado, cuando la aplicamos de manera fiel y verdadera, que adquiramos el conocimiento de la verdad y lo incorporemos a nuestra vida diaria en los diferentes contextos de nuestro pequeño mundo aquí en la tierra. También consideramos los aspectos de la disciplina correctiva, que tiene que ver con tratar con nuestros pecados, con el pecado remanente que aún permanece dentro de nosotros y que en muchas ocasiones hace sus apariciones, llevándonos a cometer desacatos en nuestra vida de obediencia por principio a la palabra de Dios, trayendo que nuestra conducta se desarregle, se desalinee, como decimos, usando el lenguaje del peinado. El fin de la disciplina correctiva es justamente volver el pelo donde estaba, peinarnos para que podamos mantenernos con una piedad reluciente, con una piedad que traiga gloria a Dios y hermosura a nuestro carácter, belleza a nuestro carácter. También consideramos los aspectos de la disciplina punitiva. Cuando la disciplina formativa se rompe y también la correctiva, entonces ahí está la mano de la disciplina punitiva, que tiene como finalidad llevar a cabo ese proceso de confrontación en las diferentes etapas. Primero, el creyente que ha sido testigo de un pecado o contra quien han pecado, va donde la persona, estando ellos solos, para confrontar a esa persona con su pecado. Si falla esa parte de esa disciplina, entonces el creyente está llamado a buscar testigos que le acompañen para continuar con el proceso punitivo de corrección al hermano que se ha extraviado. Cuando fallan esas dos primeras partes de la disciplina punitiva, entonces ahí viene la asamblea. Díceselo a la iglesia. Cuando aún falla también esa tercera parte de la disciplina punitiva, entonces la iglesia debe de llegar a una conclusión final. Tenle por gentil y publicano. La persona es inconversa. De manera que la disciplina, en el sentido práctico de la palabra, es un medio que Dios ha dado para, por un lado,
santificar al pueblo de Dios y por otro lado, para sacar a la luz los falsos hermanos, a los lobos y a las lobas vestidas o vestidos de oveja. Santifica a la iglesia, por un lado, y pone en evidencia a los que no son cristianos. La disciplina, como podemos observar, mantiene pura la iglesia, libre de la escoria de falsos hermanos, de falsas hermanas. De ahí la importancia de la disciplina. Una iglesia será tan saludable desde el punto de vista de su membresía como fiel sea en materia de aplicar la vida disciplinada que debe de demandar a cada creyente en los 3 niveles de la disciplina. Una iglesia que pasa por alto esos niveles de disciplina o esas variables aplicativas de la disciplina será una iglesia mundana, será una iglesia débil y será una iglesia en picada, camino a desaparecer de la faz de la tierra. De manera que la disciplina, mis amados hermanos, es una doctrina importante y quiera Dios darnos la gracia de mantener esos estándares disciplinarios, porque en buena medida de ello dependerá nuestra salud espiritual, en lo individual, en lo familiar y en lo eclesiástico. Si queremos una iglesia cuyos miembros permanezcan llenos del Espíritu Santo, la disciplina no debe de faltar en medio nuestro. Ok, ahora vamos a ver el tema de la membresía de la iglesia local, conceptos bíblicos acerca de la membresía en la iglesia local. En virtud de que la iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal trascendente, la membresía implica, en primer lugar, la unión vital de los creyentes con la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también implica la unión vital que hay entre los diferentes hombres y mujeres que forman parte de la iglesia universal. Esa unión vital entre los creyentes de las iglesias vitales, de las iglesias visibles, de las iglesias locales, hace posible que podamos definir para cada iglesia local una membresía con nombres y apellidos. Una membresía con deberes y con responsabilidades, pero también con privilegios y con bendiciones que nacen del propio hecho de ser miembros de la iglesia local. Una de las metáforas que el apóstol Pablo más emplea para definir la membresía en la iglesia local es la metáfora del cuerpo humano de manera específica. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice él, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. Ese texto
con mucha claridad ahí define el concepto de la membresía en la iglesia local. También encontramos ese mismo concepto de membresía en una iglesia local en textos como Efesios. Por favor, vayamos allá. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia aquí es definida como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, verso 19, también el apóstol aquí apunta el concepto de membresía en una iglesia local. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 19, capítulo 2 de Colosenses, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Otro texto también donde el apóstol emplea el concepto de cuerpo para definir la membresía de la iglesia es Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Todos estos pasajes presentan la iglesia como un cuerpo, del cual cada integrante es definido como miembro, como parte vital de ese organismo viviente llamado la iglesia. Obviamente hemos de entender el concepto de cuerpo no desde el punto de vista físico o fisiológico, sino desde el punto de vista espiritual. Cada persona vive su vida espiritual dependiendo de la acción del Espíritu de Cristo. ¿Quién vivifica, quién impulsa, quién une a la iglesia en sus diferentes miembros, los unos a los otros, y asimismo por la acción del Espíritu Santo? En ese contexto podemos ver con claridad que hay tal cosa como un concepto que define quién es miembro y quién no es miembro de la iglesia. Y obviamente es un concepto trascendentalmente importante. Una de las tragedias en la iglesia de hoy justamente es la violación del concepto de membresía en la iglesia local. Por lo general, en las iglesias locales, las personas son invitadas a que hagan una oración, a que pasen al frente, a que reciban al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y a partir de ese momento, ya la persona está apta para ser bautizada con unos cuantos conceptos que le enseñan acerca de algunas doctrinas importantes a los ojos de ellos. Ya a partir de ese momento la persona está lista para ser bautizada y recibida o tratada como miembro de la iglesia local. Y eso ha traído consecuencias nefastas para la iglesia. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que ese concepto de la membresía fácil en la iglesia local rebaja los estándares de piedad, los estándares de discipulado, los estándares
del conocimiento necesario para conocer a Jesús realmente como Señor y Salvador. De ahí que muchos creyentes engañados, muchas personas, engañadas, creen que son creyentes y realmente no lo son. Y eso trae como resultado que la iglesia local se vea constantemente embadurnada de escándalos, embadurnada de malos testimonios que producen justamente estas personas inconversas que son admitidas en la membresía de la iglesia local. Y eso es una tragedia. Para las personas que son víctimas de ese tipo de membresía fácil y barata, pero también para la iglesia, que sufre la mella de su testimonio ante los ojos de los demás. Cuando hablamos de membresía, nos referimos a la membresía de la iglesia en su sentido local. Nos referimos a esa comunidad de creyentes que se reúnen en un lugar específico, que tienen un programa y un liderazgo específico. Tan pronto nos convertimos, pasamos a formar parte de la Iglesia Universal. Pero es obvio que eso no es suficiente. Una vez pertenecemos a la Iglesia Universal, cada creyente debe, si es creyente genuinamente, formar parte de una iglesia local que se reúne de manera sistemática con un programa específico para conocer a Dios y para adorar a Dios conforme a lo que Él en su palabra requiere y demanda de su pueblo. Es lo que vemos en la primera iglesia neotestamentaria que se formó. Allí encontramos a una iglesia local que obviamente, después de inaugurada por el Espíritu Santo, le fue entregado un programa específico por el Espíritu Santo, naturalmente. Y ese programa fue desarrollado, obedecido, practicado de manera continua por esos hombres y mujeres que integraban esa iglesia local. En Hechos capítulo 2, versos 44 al 47, dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a esa iglesia local, ubicada en Jerusalén, los que habían de ser salvos. Esta iglesia local, ubicada en Jerusalén, tenía un programa que era desarrollado, que era practicado, que era obedecido por todos y cada uno de esos hombres y mujeres que la formaban. Perseveraban unánimes en el templo, asistían fielmente a esas reuniones que en el templo se llevaban a cabo. Allí ellos partían el pan
participaban de las santas cenas. Allí ellos alababan a Dios y daban testimonio de su fe a los perdidos. De ahí que el Señor, como fruto de ese programa creído, obedecido y practicado, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ciertamente esto es exactamente lo que aquí hemos hecho por 30 años. Empezamos como iglesia local a reunirnos en el aula del Colegio Amparo Divino. Ahí empezamos a reunirnos primeramente los jueves para estudiar un pequeño grupo de personas la palabra de Dios. Perseverábamos en esas reuniones unánimes. A esa reunión no faltaba ninguno del grupo. Llueva, trueno, ventee, ahí estábamos reunidos. ¿A qué nos reuníamos? A estudiar la palabra de Dios. Ahí cantábamos y alabábamos al Señor. Ahí orábamos, ahí nos consolábamos, ahí nos alentábamos, ahí nos animábamos. Ahí dábamos testimonio privado y público de lo que la gracia de Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía y sigue añadiendo a lo que han de ser salvos. Ese programa sencillo que comenzó a ser aplicado los jueves en un simple estudio bíblico, fue trasladado a los domingos. Los domingos guardábamos el día del Señor, nos reuníamos en la mañana para adorar a Dios, nos reuníamos en la tarde para continuar adorando a Dios. Perseverábamos en esa práctica del programa que iniciamos. Y por la gracia de Dios, por 30 años ese programa no ha faltado. Aquí no ha habido un solo domingo en 30 años donde con mi presencia o sin mi presencia no se haya realizado ese programa. Por 30 años, hermano. No ha habido un solo domingo sin culto en esta iglesia. Nunca. Porque cuando yo he faltado por causa de enfermedad o por causa de algún viaje, Dios ha levantado a algún siervo y ha hecho el trabajo para hacer la agenda y cumplir con esa agenda de adoración, de alabanza, de honra, de honor y gloria a nuestro precioso Señor y Salvador. Ahora, ese programa se ha mantenido con fidelidad por 30 años gracias al compromiso que hombres y mujeres hicimos delante de Dios para llevar a cabo ese programa. Hombres y mujeres asumieron su papel de miembro, asumieron el concepto de la membresía, lo entendieron, lo creyeron y lo aplicaron. Y lo hemos aplicado por todos esos años. ¿Gracias a qué? Gracias a la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hemos visto cumplirse esa promesa de Jesús, esa profecía, promesa que dice, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No ha faltado culto, no ha faltado Cristo en medio de nosotros. El programa ha sido desarrollado
gracias al compromiso de hombres y mujeres que entendieron lo que significa ser miembro en la iglesia local. De hecho, hasta que una persona no entiende lo que significa ser miembro, con sus implicaciones de deberes y responsabilidades, no está calificado para ser miembro de la iglesia. Imagínese su ojo, uno de sus ojos, que no entiende el concepto para el que fue creado y que decida, yo no me voy a abrir hoy, como usted se levanta por la mañana. Yo hoy no me voy a abrir, este se fuñó, no podrá ver conmigo hoy. Eso es un problema grave para su cuerpo. Entonces, lo mismo con la membresía. Hasta que una persona no está consciente de lo que implica ser miembro, de los deberes y responsabilidades, no está calificado para ser miembro de la iglesia. Porque la membresía entraña en sí misma deberes y responsabilidades delante de Dios, primero, delante de nuestra propia alma, segundo, delante de la iglesia, tercero, y delante de la sociedad, en cuarto lugar. Entraña deberes y responsabilidades, que veremos más adelante. El punto es que tan pronto nos convertimos, pasamos a formar parte de la Iglesia Universal. Pero eso no es suficiente. Se requiere, y lo enfatizo, se requiere pertenecer a una iglesia local, donde tú puedas ser unido a ella como los miembros de tu cuerpo están unidos los unos a los otros, para formarte a ti, el individuo, la persona. De la misma manera, hermanos, es absolutamente necesario para un creyente ser unido de manera vital, de manera indisoluble, de manera que no se pueda desgajar ese miembro, desprender ese miembro. Debe de ser unido por ello de manera vital. ¿Para qué? Para que pueda de esa forma recibir todos los beneficios que produce el estar unido a ese cuerpo. ¿Qué sucedería con tus pies si son desgajados del resto del cuerpo? ¿Podrás sobrevivir? Cualquier miembro de tu cuerpo, si es desgajado, desprendido de tu cuerpo, ¿podrás sobrevivir? La respuesta es no. Inmediatamente perecería, porque ningún miembro tiene en sí mismo la capacidad de sobrevivencia por sí solo, por sí mismo. La vida de cada miembro depende de aquel hálito de vida que es suplido por Dios para todo el cuerpo, con la condición de que esté unido al cuerpo. Si un miembro no está unido al cuerpo, Dios no tiene compromiso con darle vida espiritual a nadie, o por lo menos de sostenérsela espiritualmente. Dios le da vida inicial para que se una al cuerpo, pero no, después que tiene vida es para estar unido, no desprendido del cuerpo. Y eso es importante. Tan pronto nos convertimos, somos añadidos a la iglesia invisible, a la iglesia universal. Pero cada iglesia local
la podemos ver como una provincia de ese reino de Dios universal. Una provincia, un poblado de esa iglesia universal. ¿Cuáles son los deberes que se asumen cuando se ingresa a la membresía en la iglesia local? ¿Cuáles son los deberes, las responsabilidades que se asumen? Porque ciertamente hay deberes y hay responsabilidades. De hecho, esos deberes y responsabilidades son las evidencias, cuando las cumplimos, de que estamos unidos al cuerpo, de que estamos adheridos al cuerpo, de que formamos parte vital de ese cuerpo. Quien no cumple con esos deberes y responsabilidades es una prueba inequívoca de que no pertenece al cuerpo, aunque haya levantado sus manos y haya hecho una oración y haya pasado al frente y haya hecho un montón de cosas más. No estar unido a la iglesia a través del cumplimiento de los deberes implica que se está muerto espiritualmente. La iglesia tiene el derecho a esperar de cada miembro, primero que nada, lo que aquí hemos dicho muchas veces, la asistencia fiel y puntual, no a los cultos que me parezcan más cómodos a mi agenda, sino a todos los cultos de la iglesia, a las actividades congregacionales programadas para la gloria de Dios y la edificación de nuestras almas. Amados hermanos, eso es un deber de todo miembro, y la iglesia espera que cada miembro fielmente, puntualmente, asista a los cultos. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, entre sus primeros deberes que asume está el de la asistencia a los cultos. A menos que una causa mayor, una situación trascendental se lo impida. Hay circunstancias providenciales no programadas por uno, ajenas a la voluntad de uno, que muchas veces le imponen a uno situaciones y circunstancias que te llevan a ausentarte de los cultos. Y eso es perfectamente entendible. Ahora, lo que sí cada creyente debe de hacer es procurar que su vida esté centrada, primero que nada, en los cultos de la iglesia. A partir de ahí se debe de crear la agenda de nuestra vida. De manera consciente y deliberada, el creyente debe de preguntar, cuando llega a la iglesia, ¿el culto del miércoles a qué hora es? A las 7:30. A partir de ahí, todo lo que choque con ese culto debe ser desechado. Si usted va a escoger materia en la universidad los miércoles, usted debe de hacer arreglo para que no le coincida con su hora del culto. Si usted va a comenzar un trabajo, usted debe de negociar con el patrón. Mira, yo tengo un culto a las 7:30, tú puedes, por favor, ponerme este horario de esta forma o de aquella otra forma. Buscar la forma. Recuerdo a alguien que cuando llegó a nuestra iglesia
Como sabemos, muchas iglesias no tienen claro el concepto del día de reposo, del día de reposo cristiano. Y para ellos el domingo y el lunes es la misma cosa. Ahora este hermano llegó a nuestra iglesia, trabajaba en La Sirena los domingos. Cuando él entendió el concepto del día de reposo, este hombre empezó una lucha en su corazón, porque tenía convicción de que debía de acudir a la iglesia el domingo para guardar el día de reposo. Y este hombre empezó a tratar el tema con sus patrones impíos, materialistas, no lo entendieron y lo expusieron a escoger entre el trabajo y la iglesia y la adoración. El hombre viene donde mí con la situación planteada, a mi oficina. Ahí nos reunimos, vimos las variables que se presentaban delante de él. Mi recomendación fue, no lo dejé todavía, ahora, vamos a comenzar a orar pública y privadamente para que sea Dios quien te cambie esa situación. A la semana siguiente, el hombre estaba presentando la renuncia al trabajo que tenía. Porque Dios le abrió la puerta para otro trabajo que ganaba el doble de lo que ganaba ahí. Y trabajaba nada más hasta los viernes. Agárrese de ahí. De ñapa nada más trabajaba hasta los viernes. Tenía sábado y domingo libre. Dios honra a los que le honran. A partir de ese momento, ese hombre y su familia entendieron con claridad el concepto de ser miembro. Y la bendición que es esto para el creyente. Su agenda de vida a partir de allí fue hecha a partir de los cultos de la iglesia. A partir de la adoración a Dios. Él trabajó para formar su nueva agenda de vida. Trabajó para formar su nueva agenda de vida. ¿Le fue mal o le fue bien? Le fue más que bien, mis hermanos. Le fue más que bien. 2 veces mejor salario. Y un horario de trabajo hasta los viernes. Como dicen por ahí, mejor de ahí se daña. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, entre sus deberes principales está su asistencia fiel a los cultos y actividades congregacionales, eclesiásticas, para honrar, glorificar y exaltar el nombre de su Dios. Hechos capítulo 10. Verso 25. Hebreos capítulo 10. Es Hebreo, no es Hechos, es Hebreo capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí está claramente establecido
ese principio. Y es interesante observar aquí, hermanos, algunos tienen, ya en esos días, algunos, gracias a Dios que no eran todos, pero algunos ya habían hecho la mala costumbre de asistir de manera medaganaria a los cultos. Cuando se sentían de buen ánimo, o cuando estaban decaídos, depresivos, para a ver si las alabanzas me reaniman, o a ver si alguna porción leída de las Escrituras me da nuevas esperanzas, nuevo brío para seguir adelante. Son creyentes que se congregan de manera circunstancial. Algunos ya tenían esa mala costumbre en los días del autor de los Hebreos. ¿Qué debemos de hacer con aquellos que se ausentan de los cultos? Debemos de exhortarle a cambiar esa mala actitud. Dice Hebreo ahí. Y es obvio, hermano, que no congregarse es pecaminoso. Es pecaminoso no congregarse, primero que nada, porque cuando la iglesia se reúne, Cristo prometió su presencia gloriosa. Cristo prometió que estaría presente en cada reunión de la iglesia, en cada culto de la iglesia. Y amados hermanos, si es una desfachatez dejar a un presidente, a un primer ministro, que nos ha invitado a su casa, dejarlo esperando, ¿qué no es pecado? ¿O cuán grande es el pecado de dejar a Cristo esperándonos en su casa, donde Él nos llama, nos invita, nos convoca para estar con Él? Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, el Señor le tiene como parte de su cuerpo. Y creo que en ningún otro lugar se hace tan patente el cuerpo de Cristo como cuando la iglesia está reunida, congregada. Es obvio que el Señor está en todas partes, pero su presencia gloriosa, donde Él asegura que se manifestará su Shekinah, es en la iglesia reunida. Es allí donde Él hace su gloriosa presencia. Ahí donde su pueblo se reúne para rendirle tributo y adoración. Como lo expresa Éxodo capítulo 20, 18 al 20, 40, 35. Dios prometió su presencia en medio de su pueblo. Y amados hermanos, cuando nos congregamos, somos agentes activos que hacen posible que Dios venga para estar con su pueblo. Éxodo capítulo 20. Observemos aquí, este texto es interesante, hermanos. Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Amados hermanos, cuando nos congregamos, Dios viene y habla a nosotros. Habla con nosotros
como habló con Israel por boca de Moisés. Moisés era el instrumento escogido por Israel para que Dios le ministrara, le hablara, respondiera a sus necesidades espirituales. Y lo que fue Moisés en aquellos días en el desierto son los predicadores, los pastores, los predicadores en el día de hoy para nosotros. Dios viene en medio de nosotros y Él nos habla, nos ministra cuando estamos reunidos, congregados en esa santa asamblea para celebrarle culto a Él, para tributarle culto a Él, para tributarle adoración a Él. Por eso es pecaminoso no congregarse fiel y puntualmente. Cuando nos ausentamos, dejamos que Dios hable a su pueblo en nuestra ausencia. Le dejamos a Él esperándonos. ¿Qué es la iglesia en el nuevo pacto? La iglesia es definida como la casa de Dios. Como la casa de Dios. Y obviamente la casa de Dios debemos de entenderla como esa reunión donde cada miembro de esa familia se da cita para reunirse bajo ese techo con su Padre Celestial. Es pecaminoso que habiéndote tu padre invitado a su casa, tú lo dejes esperando. Y sobre todo, con subterfugios triviales, con excusas triviales para justificar tu ausencia. ¿Por qué tú no te congregaste? Porque tú sabes, estaba desanimado. Que me cogió el sueño. Que tenía que lavarme la cabeza, que tenía que planchar, que tenía que esto, que tenía que lo otro. Y no había otro horario en la semana en que tú pudiese hacer eso. Todo tonterías que revelan un estado espiritual fofo, sin sustancia. Ese es el problema real, no es otro. Éxodo 40:35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué prometió el Señor para las reuniones de su pueblo? Su presencia, su gloria. Mateo 18:20 es lo que nos enseña tal cosa. Es quien nos enseña tal cosa. Capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es
la promesa cierta, segura, perenne que nos da el Señor Jesucristo. ¿Quién está entre nosotros ahora? Cristo. Él está aquí. La iglesia local, reunida bajo la sombrilla del nuevo pacto, amados hermanos, es la casa de Dios. Y cada creyente, cada miembro de la iglesia, o es una varilla, o es un bloque, o es un mosaico, o es de esa casa de Dios. ¿Qué parte de la casa eres tú? ¿Eres una viga de esas que van por ahí? ¿Eres un bloque de esos que están allí? ¿O una porción de ese empañete? ¿O eres parte de la pintura? Recuerda, si le sacamos una porción de ese tramo de pintura que hay ahí, ¿cómo se ve el edificio? ¿Cómo se ve el edificio? Ahora, si le quitamos esa columnita que va ahí, perdón, esa viguita que va ahí, usted se quedaría sentado ahí, ¿qué usted haría? Usted correría, usted huiría inmediatamente porque sabe que su integridad física está en peligro. Amados hermanos, cada creyente con su vida completa es una porción de esa casa de Dios. Es un pedazo de esa casa de Dios. Es una pieza de esa casa de Dios. Cuando tú te quedas sin que haya un motivo o razón válido para justificar tu ausencia, recuerda que tú estás dejando en esa casa ese hueco que con tu vida estás llamado a llenar en la casa de Dios. Por eso es pecado no congregarse. Esa es la razón por la que es pecado. Porque tú estás violando la integridad de la casa de Dios. Está violándola. Dios quiere un edificio, una casa, a la que no le falten partes. A la que no le falten partes. Tú te empeñas porque tu casa se mantenga, como dice la gente, nítida. ¿Sí o no? Que ese baño esté nítido, que la cocina esté nítida, que la sala tenga esas luces hermosas, brillantes, como vi yo las luces de unos hermanos, la casa de unos hermanos, una cosa preciosa. ¡Wow! ¡Qué lindura! Amados hermanos, eso es algo bueno. Nos sentimos cómodos, nos sentimos alegres, bendecidos, cuando estamos disfrutando de un ambiente y de un lugar confortable que llena nuestras expectativas y nuestras necesidades, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista estético. Es desagradable llegar a una casa y encontrar un desorden, ¿sí o no? Es desagradable llegar a una casa y encontrar un puro desorden, trapo sucio por donde quiera, regado, trate sucio, regado por donde quiera, y ciertos bichos caminando, ¿verdad? Eso es desagradable. Usted sale, quiere salir corriendo de una vez por ahí mismo para atrás, devolverse. Amados hermanos, cuando nuestra conducta no se ajusta a los principios, hacemos de la casa de Dios lo que estaba haciendo Israel con el templo, o lo que había hecho Israel con el templo cuando llegó Jesús aquella mañana allí.
habéis convertido la casa de Dios ¿en qué? En una cueva de ladrones. Ahora, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ambiente, el clima en una casa donde los que habitan son ladrones? ¿Cuál es el ambiente? Imagínenselo nada más. Hombres. Allí no hay mujeres, hombres. Con la mala reputación de ser ladrones. Cualquiera no quiere entrar a ese lugar. Porque es un ambiente tóxico y altamente peligroso. Y amados hermanos, cuando nuestra conducta y nuestra vida no es lo que Dios quiere que sea, estamos trabajando, haciendo para convertir la casa de Dios en una cueva pestilente, peligrosa, en una cueva que quien se mete allí sale perjudicado, porque es dañina. Qué bueno tener una iglesia, hermano, un lugar donde el que llega aquí sabe que va a encontrar lo que el mundo no puede ofrecer, la gracia de Dios, para enderezar su vida en lo familiar, en lo económico. Todo en su vida. Todo lo que está dañado, todo lo que el diablo, el pecado, el mundo ha dañado, aquí lo puedes resolver, lo puedes reparar, lo puedes arreglar. La gracia de Dios lo hace, lo que tú no puedes hacer. Amados hermanos, eso es lo que queremos aquí, una iglesia que tenga esas cualidades. Por eso, todo miembro tiene ese deber de congregarse, porque la iglesia es la casa de Dios. Y como casa de Dios, estamos llamados a brindarle al Señor un espacio para su habitación, para su morada, como le agrada a Él. Tristemente, muchas iglesias la han convertido en casa para agradar a la gente. Y la agenda que elaboran, la hacen basada no en los gustos de Dios, sino en los gustos de los jóvenes. ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? O de lo viejo, o de aquello, o de lo otro. ¿Qué es lo que les gusta a la cultura? Vamos a darle esa cultura. Y hacen de la iglesia un mundo de entretenimiento. Porque el centro no es Dios. Lo que le agrada a Él es lo que le agrada a la cultura que controla la vida de la gente. Porque la meta es retener gente allí, multitudes. Por eso nos preguntan qué es lo que le agrada a Dios en la alabanza, qué es lo que le agrada a Dios en la predicación, qué es lo que le agrada a Dios en lo que respecta a su casa y a lo que allí se hace. Que Dios nos ayude, hermano, a poder vivir una vida que el Espíritu de Dios pueda convertir en aquellos muebles ¿saben para qué son los muebles en la casa? Los mobiliarios, ¿para qué son? Unos muebles relucientes. ¿Cómo usted quiere tener los muebles de su casa? Los quiere tener que cuando alguien se siente tenga que brincar para arriba porque la puya no soporta sentado, y usted sabe. Duro. O si son de esos muebles de alambre que ya tienen los alambres para afuera. ¿Cómo usted quiere su casa? Que Dios nos dé una casa confortable para su gloria y para Él. Los miembros están llamados a eso, a hacer de su vida muebles idóneos para equipar la casa de Dios, para la gloria de Dios.
Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra, porque en este día hemos traído, Señor, estas verdades trascendentales de tu palabra, que nos hablan de tu gloria y especialmente de la gloria tuya en la membresía de la iglesia local. Bendícenos con esto, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso, mis hermanos. Nos veremos en 30 minutos.